Bien, buenas noches. En la sesión de hoy vamos a ver otro tipo de estructuras de programación. ¿Listo? De momento todos los ejercicios que hemos hecho están en realizar distintas acciones de manera, se puede decir, de manera secuencial. O sea, un paso tras el otro. Digamos, tenemos variables y decimos A va a ser igual, por decirles, a 1. Luego tenemos A va a ser, no sé, igual a 2 por B, suponiendo que aquí B era igual a 2, ¿no? Entonces, estas cositas, estas acciones se van ejecutando eh, una tras otra. O sea, esto se llama una programación con una estructura secuencial, o sea, en forma de secuencia por pasos de manera ordenada. Si fuese esta la línea de código, esto se ejecuta primero, luego esto se ejecuta después, esto después y esto después. O sea, en función a como nosotros colocamos las líneas de código es como los algoritmos se están ejecutando, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí hemos ido haciendo eso. Por ejemplo, para calcular el área de un cuadrado, leíamos, digamos, leer la base de un rectángulo, supongamos, ¿ya? Leer la altura, y luego decíamos que el área es igual a la base por la altura, ¿no es cierto? Y después decíamos escribir A, por decirles, ¿no? Algo así. Ya aquí decimos escribir, y aquí escribíamos el valor de A, por decirles, ¿no? Y obviamente seguimos esta lógica de secuencia de pasos, que está bien. O sea, seguimos viendo lo que es la entrada, el proceso y la salida. ¿De acuerdo? Esto estaría, o sea, nos daría otro resultado si, bueno, este es el orden ahorita con el cual deberíamos escribir para que nos salga todo, ¿no? Y entre esto podría variar el paso 2 y el 3, bueno, perdón, el paso 1 y 2 podría variar. Primero leemos la altura y luego la base, o sea, esto puede cambiar y no va a generar mayores problemas en nuestro algoritmo, porque al final aquí la multiplicación es conmutativa, ¿no es cierto? O sea, no va, es lo mismo multiplicar b por h que h por b, o sea, no pasa nada. Pero aquí estaría mal si digamos esto lo traemos primero aquí, ¿no? Porque al final, ¿cómo vamos a escribir el área si no hemos leído todavía ni la base ni la altura, ¿no? Entonces tenemos esas cuestiones. Pero todo lo estamos haciendo siguiendo una secuencia. ¿Listo? Y hasta ahí está bien lo que estamos haciendo. Analizando, vuelvo a reiterar siempre lo que es la entrada, el proceso y la salida. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer, bueno, ojo, antes que me olvide. En este tipo de estructuras que seguimos, todas las líneas de código se ejecutan. O sea, todo lo que está desde algoritmo, digamos, ejemplo 1, hasta fin algoritmo, ya, desde ahí hasta ahí voy a colocar algo de indentado acá. Todas estas líneas se ejecutan. ¿Listo? Toditas estas se van a ejecutar. Se hace esto, se hace esto, se hace esto. Obviamente aquí nos falta una línea cero, digamos, definir las variables, ¿no? Definir, digamos, A, B, H como real, por decirles, ¿no? Todas estas líneas se ejecutan. ¿De acuerdo? Todo. No existe una línea que no se ejecute y en esta secuencia. ¿Listo? Todas se ejecutan. Ahora, puede darse el caso, y se da en realidad, que en varios problemas de programación no necesariamente tenemos que garantizar que todas las líneas se ejecuten. Puede haber casos en los que, digamos, cierto grupo de líneas solo se ejecuten si pasa algo. Y si no pasa algo, entonces otro conjunto de líneas se ejecute. Pero ahorita tal y cual está, todito se ejecuta, siguiendo esa secuencia con la que hemos hablado. ¿Listo? Lo vuelvo a reiterar, estos problemas son bastante básicos. Los problemas un poquito ya más interesantes de programación, hay ciertas líneas de código que no necesariamente se van a ejecutar.
¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a tener acá un problema de programación clásico donde se nos dice, dado un número entero, ¿ya? Determinar si el mismo es positivo o negativo. O sea, tengo que decir si ese número es positivo o negativo. ¿Listo? Pues miren, tenemos un número entero y tenemos que determinar si ese número es positivo o es negativo. ¿Listo? Entonces trataremos de analizar. Todavía no estamos viendo la parte del scripting, pero trataremos de analizar. Siempre con la entrada, el proceso y la salida. Siempre así. ¿De acuerdo? Aquí, ¿quién me dice cuál sería la entrada? ¿Cuál sería la entrada? El número entero. Entero. Ya, n, ¿no? Le llamaremos n, ¿les parece? ¿Sí? Lo voy a decir acá para que entendamos, es el número entero. Tengo que leer n, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Ahora, en la salida voy a decir o bien si es un número positivo o bien es un número negativo. Pero ¿qué tengo que hacer en el proceso para saber si es un número positivo o negativo? ¿Cómo sé si un número es positivo o es negativo? ¿Cómo sé si un número es positivo o es negativo? Matemáticamente Por el hablando. signo. Por el signo. No, matemáticamente hablando, por el signo. La ley de signos. La ley de signos, dicen por ahí. Si no tiene signo, entonces es positivo. Y si tiene signo, es negativo. Más o menos así. Otra forma más sencilla de saber si un número es positivo o negativo. Hasta ahorita ya está bien, por los signos. Si tiene un signo menos, es negativo. Y si no tiene signo, es positivo. Ya. Otra forma, matemáticamente hablando. ¿Cómo sabemos si un número es positivo? Que sea menos de 0. O sea, si es menos de 0, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? ¿Perdón? Negativo. Exacto, o sea, miren, si n, y aquí voy a utilizar estos operadores de relación que ustedes los tienen en las diapositivas. ¿Se acuerdan? Los vamos a utilizar después, les dije, ¿no? Aunque ya memorícense, les dije, ¿no? Menor, mayor, mayor igual. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Lo estoy presentando. Sí, sí. Entonces, miren, si el número es menor a 0, entonces se trata de un número negativo, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Y caso contrario, o si no, ¿está bien si pongo si no? ¿Está bien? Significa que es positivo. ¿Se entiende? ¿Está bien? Más o menos la idea de la lógica. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, esta lógica, si bien está bien, o sea, es correcto, les voy a... tiene una forma de denominarse. Vamos a suponer que en la salida vamos a tener un mensaje, ¿ya? Que va a decir es positivo o es negativo. Entonces, miren, en el proceso puedo decir que el mensaje va a ser igual a así, es negativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Y miren acá, es positivo. Más o menos la idea. ¿No es cierto? ¿Sí? En el proceso. Perfecto. Miren, esto va a depender mucho del valor que nosotros le demos en la entrada a n. Si le damos un 10, un valor de 10, entonces 10 es menor que 0. No, ¿no ve? Entonces va a decir es positivo. ¿Se dan cuenta? Y va a salir este mensaje.
Si le damos un número negativo, por decir el -5, entonces -5 es menor que 0, sí, es negativo, va a decir, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, si observan esto, aquí esta vez en el proceso estamos condicionando algo. O sea, no necesariamente se va a realizar no necesariamente se van a realizar estas dos acciones. Va a depender mucho del valor que le demos a n para que se realice esta acción o esta otra acción. ¿No es cierto? Esta vez, si bien tenemos, y lo vamos a codificar después, vamos a tener código así, entonces eso no implica que todo este código se ejecute, sino que en función al valor de la entrada de n, puede que se venga por aquí o puede que se venga por este otro lado. Entonces, en este caso, ya no estamos aplicando una estructura secuencial, porque estas anteriores estructuras que estábamos aplicando se dice que se les llama estructuras secuenciales, o sea, se ejecutan una línea tras otra. La que estamos viendo ahora es una estructura selectiva, algunos le dicen selectiva y otros le dicen condicional, selectiva o condicional. ¿Qué implica que sea selectiva o condicional? Que bien va a ser una tarea o la otra en función a cómo se evalúe esta parte. ¿Listo? Y ya, bueno, lo hemos resuelto el ejercicio casi, ¿no? Pero ya adentrándonos a lo que quiero explicarles, estas estructuras selectivas o condicionales son aquellas que van a ejecutar cierta parte del código. ¿Cuál es la sintaxis? Ahora les escribo. La sintaxis les voy a escribir en lo que es pseudocode. Igual que esto es sí. Luego aquí tengo la expresión relacional. Ahora, la expresión relacional, no se olviden que utiliza operadores relacionales, ¿no es cierto? El resultado de una expresión relacional, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el resultado de una expresión relacional? Es un valor lógico booleano. O sea, o es verdadero o es falso, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando les he hablado de esto, les he explicado, les he dicho, esto al final nos interesa para decir 4 es mayor que 3, verdadero o falso, ¿no es cierto? El resultado de evaluar una expresión relacional, o sea, una expresión relacional es aquella que utiliza los operadores relacionales, ¿no es cierto? Ya sea el del mayor, menor, igual, menor igual, mayor igual o diferente. Entonces, el resultado de evaluar una expresión relacional es un booleano, que va a ser verdadero o va a ser falso. Entonces, acá tenemos una expresión relacional, que en algunos casos, en vez de llamarle expresión relacional, algunos autores le llaman condición. Igualito sigue siendo lo mismo. Condición, y aquí voy a colocar expresión relacional. O sea, estamos utilizando aquí operadores relacionales. ¿De acuerdo? Y esta expresión esta condición o expresión relacional nos va a arrojar un valor verdadero o falso. ¿Ya? Luego viene esta palabrita entonces. Y aquí viene todo el código a ejecutarse. Si la condición es verdadera, o sea, ha arrojado un valor de true, verdadero, o sea, un booleano, verdadero. O sea, podemos colocar este código así, y aquí debajo el código que se va a ejecutar si la condición es verdadera. Y adicionalmente podemos agregar un si no, y aquí el código que se va a ejecutar si la condición es falsa. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un fin sí. Esta es una estructura selectiva. ¿Listo? Y sirve para hacer este tipo de problemas. Ahorita esta sintaxis es para el pseudocode. Nosotros lo hemos hecho el análisis, miren, intuitivamente sí. Similar al análisis que hemos hecho
simplemente le vamos a aventar algunas cositas acá para cumplir la sintaxis, la forma de escribir en pseudocode. ¿Listo? Este ejercicio, miren, lo vamos a pasar ahora al pseudocode. A ver si se entiende un poquito mejor. Entonces le vamos a llamar algoritmo ejemplo 1. Aquí vamos a definir n como entero, ¿ya? Y vamos a definir el mensaje, ¿ya? Como cadena, ¿no? Cadena de caracteres, ¿ya? Como cadena. Cadena es cadena de caracteres, ¿no? Aquí vamos a escribir ingrese un número entero, ¿no? Y vamos a leer n. Ahí tenemos el valor de n. No sabemos si es un número positivo o es negativo. En función al valor de n tenemos que escribir una estructura selectiva para saber si es mayor, bueno, si es menor a 0 en este caso es negativo. Caso contrario es positivo. Entonces miren, aquí vamos a hacer si n es menor a 0, entonces hacemos la asignación al mensaje. El mensaje, hacemos la asignación, es una cadena de caracteres, ¿no? Entonces una cadena de caracteres se escribe entre comillas, ¿no? Mensaje va a ser igual, es negativo. Acá, si no, o sea, este código, este de acá es negativo, se va a ejecutar si esto es verdadero. O sea, si el valor de n cumple que sea menor a 0, entonces el mensaje se va a volver negativo. Si no, o sea, si esto es falso, o sea, si no se cumple esta condición, viene al si no, y este código se va a ejecutar. Mensaje, y vamos a decir acá, es positivo. ¿De acuerdo? Y no se olviden que esto termina con un fin sí. Así, un fin sí. Aquí en el fin sí ya no hay punto y coma. ¿Listo? Hasta ahí vamos a definir el valor de la variable mensaje. Y en la salida vamos a escribir simplemente el mensaje. Ya no vamos a colocar nada más entre paréntesis porque ya es una cadena de caracteres. O sea, ya no es necesario colocar entre comillas dobles, ¿no? O sea, porque es como escribir o bien es negativo o bien es positivo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer correr. Vamos a probar. A ver qué nos sale. A ver, un número primero positivo. Ya voy a poner un 15. Miren, nos sale es positivo. Ahora voy a colocar un número negativo. Digamos negativo 5. Miren, negativo 5 introducido y aquí sale es negativo. ¿Cómo está funcionando esto? Otra vez, siguiendo esta sintaxis de acá. La palabra sí, la condición. Esta condición se va a escribir como una expresión relacional. No se olviden, una expresión relacional es aquella que utiliza, perdón, se me fue, estos operadores relacionales que les he enseñado en la parte introductoria de este tema. El mayor, el menor que, el igual, menor igual, mayor igual. O sea, cuando hago esto, los utilizo con variables o con números, aquí consta con constantes nomás, esto el resultado me da un valor booleano, o sea, o un verdadero o un falso. Entonces, si el resultado de evaluar esa expresión relacional o condición es verdadero, entonces este código se va a ejecutar. Y si el resultado de evaluar esta expresión relacional o esta condición es falso, entonces se va a ejecutar este otro código, ¿no? Entonces miren, el sí, la condición o expresión relacional, esta palabrita entonces tiene que ir, es parte de la sintaxis del pseudocode, y el código que queremos que se ejecute si esta condición es verdadera. Luego tenemos el si no, y el código que queremos que se ejecute si la condición es falsa y termina con un fin sí. Esta vez, cada vez que hagamos correr nuestro programa,
no todas las líneas de código se van a ejecutar. En función al valor de n, puede que, digamos, si el número es negativo, entonces esta línea de acá que dice mensajes positivo jamás se va a ejecutar. Porque va a venir acá, va a decir, digamos, un negativo 5, va a decir mensajes negativo, y este signo ya no va a ingresar, directamente se va a salir del fin sí y va a hacer escribir mensaje. Si el número, digamos, es positivo, digamos, le damos un 10, entonces decimos, 10 es menor que 0, no, entonces se va a venir al si no, y este mensaje es negativo, ni lo va a ejecutar, se va a venir directamente acá, y el mensaje va a tomar el valor de es positivo, y el fin sí se va a ir. ¿Se entiende? Entonces, en estas estructuras selectivas o condicionales, dependiendo de esta condición, ¿ya? Puede que se ejecute este código o este otro. Si se ejecuta este ya no se ejecuta. Se ejecuta este y se viene al fin sí nomás, ya, para continuar. Entonces, si viene directo aquí, ni lo ha tocado, ni se ha ejecutado. En función a cómo está definida la condición y para ver si la misma va a ser verdadera o va a ser falsa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Dije, Dime. en caso de que pusiera en n, al momento de hacer correr, digamos, 0, ¿qué me daría el resultado? Ahorita nos va a salir que es positivo, porque aquí dice menor, no dice menor igual, ¿no? Entonces, si pongo 0 me va a salir positivo. Y está bien porque el 0 es considerado como un número positivo, ¿no ve? ¿Estamos bien? Ah, ya, gracias. ¿No? Y miren, lo va a hacer correr con 0 y nos va a dar ahí que es positivo. ¿No? Es positivo. El 0 se considera como positivo. Ahora, miren, esto se puede escribir de diferentes formas, ¿no? Ahorita yo lo he escrito tal y como me ha dictado su compañero. Este sí, miren, puedo hacerlo incluso al revés. Puedo preguntar para que... Miren, ¿cómo haríamos para que esto sea así más o menos? A ver, ¿cómo tendría que preguntar? O sea, en el sí, y aquí tengo el entonces, para que primero me diga que el mensaje es positivo y luego recién me diga que es negativo. Al revés, simplemente para hacer jugar nuestra cabecita. ¿Qué tendría que colocar en la condición? Aquí, para que primero digamos que sea positivo y luego negativo. O sea, si esto es verdadero va a ser positivo y si es falso va a ser negativo. ¿Cómo haríamos? ¿Qué preguntaríamos? ¿Ya? Si n mayor. Si n mayor que 0, positivo. Mayor o igual que 0, no mayor nomás. Oye. Mayor o igual, porque el 0 es también un número o es considerado un número positivo. ¿No es cierto? ¿Sí? Así sería, miren. Y si lo cambio esto, miren, esto nos va a arrojar el mismo resultado. Ya, obviamente aquí colocándole la asignación, todo lo demás, igual tiene que salir. Hay dos formas, si se dan cuenta, en este caso, de preguntar y resolver el mismo ejercicio. Así también tiene que funcionar, porque la lógica está bien. Miren, yo lo voy a cambiar ahora. Si n es mayor o igual, no me sale el igual ahora. Ahora sí. Si n es mayor o igual a 0, entonces es positivo. Miren al revés. Y si no es negativo. ¿No? Miren, si n es mayor o igual a 0, el mensaje es positivo y si no es negativo. Igual va a funcionar. Miren, vamos a probar. Un número 20. Entonces dice es positivo. Voy a meterle ahora un número negativo. Negativo 7. Es negativo. Y el 0 que lo va a tomar como positivo, ¿no? Por la condición que estamos haciendo. Ahí está. Funciona. Entonces miren, hay distintas formas de resolver el ejercicio. Aquí lo voy a escribir como estaba anteriormente. Era así. Yo he tomado lo que han hecho su compañero y está bien. Y la otra forma es esta. ¿No es cierto? Pero por ambas formas llegamos al mismo resultado. O sea, resolvemos el problema.
Entonces aquí, si se dan cuenta, más que seguir formulitas como hacíamos antes, no voy a aplicar esto así, ¿no? Reglas de 3. La clave en este tipo de ejercicios que vamos a empezar a ver, y lo vamos a ver también la siguiente clase, está en definir esta condición. Esta condición la vamos a definir, la vamos a saber definir bien si sabemos utilizar estos operadores relacionales que ya les he explicado. Y les vamos a agregar adicionalmente estos operadores lógicos, el y el o sobre todo. La conjunción es disyunción. Les he hecho tablitas de verdad, les he hecho hacer algunos ejercicios en unas clases, ¿no? Entonces hemos trabajado con esto. Entonces la clave está en esto. Entonces, si hay alguna duda todavía de esto o no se entendió la lógica, repasen estas cositas, ¿ya? Van a repasar esta partecita para reforzar esto, ¿ya? Bien, hemos hecho un primer ejercicio. Entonces, vamos a parar el video acá. ¿Ya? La siguiente clase que grabemos vamos a hacer otro ejercicio más de estas estructuras selectivas. Ahora lo estamos haciendo a nivel de introducción. ¿Ya? Si tienen dudas, revisen otra vez la clase, revisen el video, ¿ya? Para entender lo que estamos haciendo. La siguiente sesión que tengamos también en vivo, sobre este mismo ejercicio les voy a pedir si todavía tienen alguna duda o alguna consulta. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a detener el video acá para que no sea más larguito, y esto es un primer ejemplo de lo que es la introducción a las estructuras selectivas. Lo detenemos acá.